Hay quienes aseguran que las personas desconfiadas son inseguras y que una señal de amor es estar dispuesto a poner las manos al fuego por la pareja. Pero ¿qué ocurre cuando la desconfianza nos aleja de los seres queridos? ¿Será sensatez o es que acaso se trata de algún delirio? Esa noche, desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por estarme acompañando en esa nueva entrega de Noche de Psicoterapia. Esa vez con un tema nuevamente realizado con bastante cariño, un tema interesante, para poder entender qué tan bueno, qué tan malo es la desconfianza en la convivencia con los demás. Pero para ello tenemos que hacer la definición de lo que sería desconfianza. La desconfianza nos indica que aquella persona se ha separado de la fe, que esa persona no tiene fe a algo, es la ausencia de confianza. La persona que experimenta esa desconfianza no cree simplemente porque alguien le diga así es. Esa persona necesita pasar por una evaluación, pasar por un filtro para luego poder creer, para luego poder tener cierto tipo de fe. Ahora, la desconfianza, señores, vamos a diferenciarla incluso de algunos trastornos, porque la desconfianza es un mecanismo de supervivencia y de adaptabilidad. La desconfianza está presente en todos los seres vivos para poder sobrevivir. Por ejemplo, si nosotros vemos un animalito, si nosotros vemos un perro en la calle y tratamos de acercarnos, ese perrito no nos conoce, ese perrito va a ladrar, ese perrito se va a alejar por desconfianza. Si vemos un ave por ahí, de repente paradita, e intentamos acercarnos, esa ave va a volar. Todo ser vivo va a utilizar la desconfianza para poder proteger su vida. ¿Pero qué ocurre? Estamos confundiendo, señores, confundiendo la desconfianza con el pánico. Por naturaleza, la desconfianza es un mecanismo que nos va a ayudar a protegernos. Ahora, sí, la desconfianza genera cierto tipo de incomodidad. Porque cuando aparece algo extraño, algo nuevo, algo que tal vez por ahí indique cierto peligro, se va a activar, gracias a esa desconfianza, el sensor del miedo, lo cual nos va a indicar que lo que está ocurriendo cerca de nosotros no está bien. Eso que va a generar tensión, que no es otra cosa que estrés. Ahora, ese estrés en una forma racional, en una forma ligera, ¿sí? Va a generar cierta respuesta en nuestro cuerpo. A ver, el corazón va a empezar a latir más rápido, el estómago incluso va a cambiar el funcionamiento, los ojos, los músculos, todo se va a poner en alerta. Pero sencillamente esto ocurre porque aquella situación, aquella persona, aquel animalito o aquella cosa que se ha presentado frente a nosotros no nos inspira confianza porque no lo conocemos. Ahora, debemos diferenciar la desconfianza de la inseguridad. Una persona segura puede ser desconfiada ante algo nuevo. Tú puedes ser una persona con alta autoestima, una persona que se siente muy segura, que confía en sus fortalezas, pero puede desconfiar de un evento nuevo, de un evento extraño que esté ocurriendo. Ahora, ¿qué tan bueno sería ser desconfiado? Porque esa es la pregunta que todos se hacen. Hay muchas personas que indican que no se debe desconfiar, que debemos ser confiados totalmente. Y miren, las personas desconfiadas llevan cierta ventaja. Y es una ventaja en silencio
lo cual puede darle cierto poder y cierta seguridad. Las personas que desconfían, atención, no estamos hablando de una patología, estamos hablando de esas personas que no creen sencillamente porque alguien les dice, debe ser así. No, esas personas necesitan comprobar. Las personas desconfiadas observan discretamente en la conducta de las personas indicadores antes de iniciar un trato. Es decir, ellos no se van a meter en una relación amical, ellos no van a contar toda su historia a alguien que no conocen, por la sencilla razón de que de repente lo conocieron en un cumpleaños o porque es el hermano de un amigo. Esas personas desconfiadas tienen también cierta ventaja. Se dice que pueden llegar a ser líderes justos y defensores. Esa desconfianza racional puede incluso llevar a esas personas a tener cierta ventaja porque van a ser difíciles de engañar. Son personas, miren, las personas desconfiadas pueden tomar decisiones sin buscar muchos consejos. Pueden preguntar para corroborar si es que aquello que ellos quieren hacer va por buen camino, pero al final el desconfiado siempre va a hacer lo que quiere. Esas personas desconfiadas tienen tendencia a analizar bien lo que le están diciendo en una conversación. Van a observar no solamente los gestos, sino que se van a enfocar en la estructura de la conversación, cómo van utilizando las palabras. Las personas desconfiadas van a valorar la lealtad propia y ajena. Son personas que ponen por encima la lealtad, pero son personas que también luchan y procuran su independencia, prefieren no asociarse con los demás, no asociarse en negocios, porque de esa manera ellos pueden mantener el control sobre sus actividades. También las personas desconfiadas son personas que no tienen problemas para manifestar su incomodidad, son personas muy directas ante un maltrato. ¿Por qué? Porque pueden fundamentar su descontento. A ver, una persona desconfiada que ha observado desde un principio la actitud de la otra persona, cuando es víctima de un maltrato, esa persona ya tiene detalles anotados. Y cuando va a enfrentar a esta persona, le va a fundamentar, le va a decir por qué se siente ofendida. También, las personas desconfiadas, aunque ustedes no lo crean, son personas que pueden aceptar críticas, porque son capaces de ser críticos con ellos mismos. Tal por ahí, como dicen algunas personas, no confían ni en su propia sombra. Aunque las críticas les puedan incomodar, utilizan esas críticas para mejorarse. Las personas desconfiadas pueden conducirse discretamente sin aislarse, son muy cuidadosos al momento de dirigirse a los demás y prefieren ir de a pocos al iniciar una relación de pareja. Tratan siempre de poner los pies en la tierra para no sufrir algún desengaño. Pero ¿cuál es el lado negativo de la desconfianza? Y es que las personas desconfiadas pueden llegar a ser inflexibles y difícilmente pueden perdonar una traición. Las personas desconfiadas tienen también la siguiente desventaja, que se pueden convertir en personas posesivas y celosas. Al momento de atacar verbalmente, las personas desconfiadas pueden utilizar mucha ironía. Es más, utilizan todos los detalles observados para ridiculizar a la otra persona. Es decir, que muchas veces la persona desconfiada puede llegar a ser hiriente. Y otra desventaja es que las personas desconfiadas pueden llegar a sentirse dueños de la verdad y desconsiderar el punto de vista de los demás. Y esto sí es un problema, porque si se sienten dueños de la verdad, va a ser muy difícil que aprendan lecciones nuevas. Ahora, esa parte de la desconfianza, y estamos hablando de la desconfianza como un mecanismo de adaptabilidad y supervivencia. No estamos hablando de una desconfianza patológica. Esta desconfianza es totalmente sana y racional. Pero debemos nosotros también hablar de lo siguiente, que lamentablemente desde hace mucho tiempo hemos vivido en una cultura de la ingenuidad, que se ha hecho creer a muchas personas que el mundo es un mundo de colores.
que el mundo hay que mirarlo con entera confianza. Y no es así. Porque aquellas personas que son muy confiadas, aquellas personas que piensan que todos son sus amigos, muchas veces son víctimas de estafadores. Por ejemplo, los estafadores, los delincuentes, utilizan el test de vacío de poder en aquellas personas que son confiadas, altamente confiadas. Entonces, de repente en la calle, esa persona está caminando y aparece aquella persona que quiere robarle o que le quiere estafar. Y aunque no lo conoce, se acerca y le da la mano, lo saluda como si fuera un conocido. Si la víctima responde ese saludo y le da la mano, ellos lo identifican como un vacío en su poder, como un vacío en su defensa. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que esta persona va a ser la víctima de estos delincuentes o de estos estafadores. Muy por el contrario, una persona desconfiada, cuando va por la calle y alguien, algún desconocido se acerca y lo saluda, inmediatamente va a preguntar, ¿y de dónde me conoces? Perdón, ¿sabes cómo me llamo? Disculpa, no te recuerdo. Debemos considerar también que los infieles abusan de la confianza de la pareja. Precisamente, los infieles conocen muy bien a su pareja y saben que son capaces de poner las manos al fuego por él o por ella. Y precisamente en este abuso de confianza cometen la infidelidad. Los estafadores también abusan de las personas que son muy confiadas, porque pueden prometerles infinidad de cosas, pueden prometerles incluso que se van a hacer millonarios, pero al final no sucede nada de eso. Hemos visto incluso muchos estafadores en el ámbito de la espiritualidad, cómo abusan de la confianza de los fieles. Entonces, señores, esa cultura de ser tan ingenuos y de ir por el mundo derramando estrellitas y pensar que todo es un paraíso, que todo es un jardín, sencillamente los puede colocar en un grave peligro. Es mejor desconfiar, analizar bien las cosas, que estar confiando de manera ingenua y salir estafados, salir por ahí lastimados. Con mi ex esposo, por la desconfianza de infidelidad sin fundamentos, creo que llegué a desarrollar una patología y terminé perdiéndolo ya. Cuando tú no tienes fundamentos, es decir, tú te inventas una cantidad de ideas que en el momento estás defendiendo, estamos hablando de celotipia, que ya lo voy a explicar. Sí, hay una patología por ahí que debe ser tratada. Ahora, debes manejarlo a tiempo, Andrea, porque este tipo de pensamiento se puede repetir en una próxima relación de pareja. ¿A quién más tengo por aquí? Evangelina dice, entonces no estoy mal en eso, siempre le digo eso a mis niños. Muy bien, perfecto, perfecto. Dejémonos de esas últimas teorías por ahí. Hay personas que andan colocando, que ven el mundo con amor y andan jactándose de una espiritualidad que no sé de dónde la han sacado. Señores, espiritualidad no es volverse ingenuos. Espiritualidad no es perder la razón. Espiritualidad no es volverse incoherentes. Es más, la espiritualidad nos ayuda incluso a evolucionar respetando a los demás. Pero por ahí, muy de moda, esas nuevas corrientes espirituales que, bueno, porque me parece que por ahí hay personas que se leen algunos libros y empiezan por ahí a propagar este tipo de información, que todo lo veo con amor. Escúchame lo siguiente. Si tú crees que todo lo puedes ver con amor, yo te invito a que salgas a medianoche, a la 1, a las 2 y que te metas al barrio más peligroso de tu ciudad para ver si es que todo tú lo puedes ver con amor. Porque si tú estás viviendo en una burbujita, probablemente eso solamente ocurre en tu burbujita. La vida, señores, sigue teniendo peligros en la vida. Por eso la psicología estudia la conducta de las personas. ¿Por qué? Porque así como hay personas que se adaptan a la convivencia, hay personas civilizadas, hay personas que no han alcanzado ese nivel de ser civilizados. Y hay personas, escúcheme bien, hay personas con patologías que pueden aparentar ser buenas personas, pero que al final terminan haciendo mucho daño. En este caso, los que están dentro del trastorno antisocial. Nos referimos a los psicópatas y a los sociópatas. Yo soy muy confiada, pero creo que soy rodeada de gente buena
porque nunca he sido estafada, solo por el infiel. Muy bien. Estás rodeada de personas buenas, perfecto. Valora a esas personas, pero siempre es necesario una pizca de desconfianza. ¿Por qué? Porque nunca debes pensar que las personas son buenas por los momentos bonitos que pasas con ellas. Espera a que lleguen los tiempos malos para que sepas de qué están hechas esas personas. Así que vale la pena una pizca de desconfianza. ¿La desconfianza generada por ver coquetear a tu pareja es patológica? No. No. Ahí, escúchame bien, tú estás teniendo indicadores para sospechar de la conducta de tu pareja. Porque una cosa, escúchame, una cosa es una persona coqueta, una persona que se vista bonito, una persona que de repente por ahí sea muy amena al tratar, pero otra cosa sería una persona provocativa, una persona que esté buscando la atención afectiva, sexual de otras personas. Entonces, escúchame lo siguiente, esa desconfianza te está indicando en este caso que hay algo en la conducta de tu pareja que no es sana para la relación. Si tú te quedas callada, esta persona va a seguir haciendo lo mismo. Y en algún momento se van a presentar los problemas. Para eso aparece la desconfianza. Para indicarnos lo siguiente, yo no puedo confiar en esta persona que está siendo provocativa con las demás personas. Entonces tengo que fijarme un poquito más qué es lo que ocurre ahí. Aplica también para ellos mismos. Las personas desconfiadas pueden tener tendencia a hacerlo todo bien sin llegar a ese perfeccionismo. Pero ¿qué ocurre? Van a parecer a veces un poquito molestosos en su entorno porque siempre van a preguntar, ¿y tú qué opinas sobre esto? Y tú le puedes dar tu opinión, pero ellos no te van a hacer caso. Ellos van a hacer las cosas a su manera, porque precisamente esa desconfianza hace que ellos hayan testeado una y otra vez lo que estaban haciendo. Sencillamente querían por ahí como corroborar un poquito y esto genera malestar. Hay que aprender a convivir con una persona desconfiada. Ahora, un narcisista se siente muy ofendido cuando una persona desconfiada hace esto, cuando le pregunta y no toma en cuenta su sugerencia, su opinión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este enfrentamiento que va a haber entre el desconfiado y la persona con tendencia narcisista. El narcisista, cuando da una opinión, sencillamente él no está opinando. Él le está indicando a la persona que se hagan las cosas como él quiere. Es decir, se adueña del proceso, se adueña del trabajo, se adueña de la obra. Y esto sí va a generar mucho conflicto entre una persona desconfiada y una persona narcisista. Ya de por sí, no hay una relación de pareja que pueda llevarse entre personas que tengan ese estilo de desconfianza y una persona con un estilo narcisista. No funciona. ¿Hay causas para que una persona sea desconfiada? Sí. Y en ese caso, vamos a hablar de esa desconfianza patológica. Cuando una conducta se convierte en patológico. Cuando no permite que la persona se pueda adaptar a su entorno. Cuando comienza a experimentar malestar y cuando genera malestar a los demás. Cuando sus creencias son radicales, son inflexibles. Cuando no hay manera de que pueda cambiar su punto de vista, incluso no teniendo la razón. Entonces ahí hablamos de una patología. También cuando ese conjunto de creencias, de ideas, no le permiten evolucionar, no le permite aprender. Entonces, cuando se origina esa conducta de desconfianza patológica, cuando la desconfianza ya comienza a aproximarse a problemas, cuando las personas han tenido una infancia donde la han compartido con padres altamente egocéntricos, esos padres narcisistas que obligan a sus hijos a no cometer errores y a ser mejores que los demás. Los padres que sufren de este trastorno narcisista hacen que sus hijos sean una especie de trofeos, sean una especie de extensión.
y no permiten que los hijos tengan una infancia saludable, una infancia como la que tienen todos los niños. Muy por el contrario, desean tener hijos perfectos y los obligan a que no cometan errores. Son padres que incluso someten a sus hijos a muy temprana edad a concursos de belleza. Son padres que someten a sus hijos a estar todo el tiempo compitiendo con sus compañeros de colegio. Niños muy pequeñitos, por ejemplo, aquí encontramos siempre un indicador en niñitos pequeños, niñitos de 5 o 6 añitos, que tienen esos cuadernos como si fueran cuadernos de adultos, totalmente lisitos, sin ninguna rayita de más, totalmente organizados, ninguna puntita de las hojitas están dobladas. ¿Qué está pasando con esos niños? Están viviendo al lado de una persona que les está quitando su derecho a ser niños. Y son esos padres narcisistas incluso, que a través de esta competencia que les hacen generar con su entorno, les obligan también a esos niños a que se sientan mejor, a que se sientan superiores que los demás. Esta actitud que tienen esos padres les hace creer a esos niños que los demás les tienen envidia y que por ello deben desconfiar y deben tener mucho cuidado con los demás. Ahora, los hijos de padres perfeccionistas, que les hacen creer que deben verse bien todo el tiempo, o de lo contrario van a ser criticados, van a ser sujetos a la burla, al murmullo de los demás. Entonces, estos niños, cuando van creciendo, crecen con esa desconfianza patológica. Los hijos de padres violentos, esos niños que han visto a sus padres golpearse, discutir, romper cosas, son niños que aprenden a vivir con una desconfianza extrema. Pero esa desconfianza extrema hace que muchas veces se aíslen, a que no tengan compañeritos y sobre todo a que sean niños y en su etapa adulta, a que sean personas que difícilmente se expresen, que se conviertan en personas evitativas. Pero también se ha encontrado lo siguiente, que personas con familiares que sufran de esquizofrenia o algún tipo de delirio pueden desarrollar esa desconfianza patológica. Porque hablamos de patologías vinculadas y dentro de los trastornos de personalidad estamos hablando de unos trastornos donde impera la desconfianza. Por ejemplo, en el trastorno de personalidad paranoide, que se caracteriza por un patrón de desconfianza y miedo extremo, donde la persona considera que en algún momento le van a hacer daño, que las acciones de los demás son malintencionadas. Esa persona cree que por ahí en algún momento están planificando atacarlo, que están planificando hacerle daño. Pero también hablamos del trastorno de personalidad esquizotípico, donde esa persona tiene pensamientos mágicos y muchas veces una conducta excéntrica. Lleva muchas veces la persona esquizotípica una ropa extraña, son amantes muchas veces de esas pulseras para evitar la mala vibra de los demás, son personas que andan con collares muy grandes de protección, son personas que creen mucho en la hechicería, que creen mucho en esa mala energía. Entonces estas personas también desconfían de los demás, pero de manera ya patológica. Pero hablemos no solamente de los trastornos de personalidad, sino de los trastornos delirantes. ¿Qué es el delirio? Es un conjunto de creencias falsas, pero que la persona considera que son ciertas y que no hay manera de hacerle entrar en razón a esa persona. Entendamos que el delirio tiene este conjunto de creencias, pero no tiene alucinaciones, por lo tanto no es psicosis. Y dentro de este trastorno delirante vamos a encontrar pues al delirio que está relacionado a los celos, donde la persona tiene ideas, tiene creencias de que su pareja, su esposo, su amante le es infiel. Entonces, esta persona comienza a deducir de manera errada indicadores que no tienen una base. Por ahí señales, dice por ahí una frase que para ese tipo de celosos, incluso cuando cae la hoja de un árbol, es evidencia de una traición. Así es
esa persona celotípica, pero también hablamos de las personas que tienen ese delirio de tipo persecutorio. Esas personas ya viven una desconfianza muy grande. ¿Por qué? Porque consideran que están conspirando contra ellos. Consideran que los están espiando, que los vecinos por ahí están espiando sus movimientos para en algún momento hacerles daño. Ahora, esas personas tienen mucho miedo a ser calumniadas, tienen mucho miedo a ser acosadas y precisamente por este delirio de persecución todo el tiempo están colocando denuncias y demandas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando esa persona, con esa alta desconfianza, porque desconfía hasta de los hermanos, desconfía de los padres, todo el tiempo van a colocar una denuncia, pero ¿cuál es el problema? Que cuando colocan la denuncia no lo pueden fundamentar. Sencillamente explican sus creencias, pero no pueden fundamentarlo con hechos reales. No hay evidencia real. Entonces, ya por ahí estamos hablando de que esas personas han pasado de esa desconfianza sana que nos ayuda a sobrevivir, a protegernos, a una desconfianza patológica, donde no solamente experimenta malestar, sino que está generando mucho malestar en la familia, mucho malestar en los vecinos, porque hay casos donde de un momento a otro al vecino le llega pues una denuncia, tiene que acercarse a la comisaría, a la estación policial. ¿Por qué? Porque el vecino de al lado lo ha denunciado por acoso. Entonces cuando va a la estación policial todos se dan con la sorpresa que ni siquiera trata al vecino, que ni siquiera lo saluda, que ni siquiera coinciden, pero todo eso, toda esa desconfianza estaba en la mente del vecino desconfiado, que en ese caso ya tiene un delirio. Ahora, ¿cómo saber si tú eres desconfiado o si tienes una desconfianza patológica? En el año 1990, el psicólogo Daniel Turkat, él planteó unas preguntas que son muy interesantes considerarlas sobre todo en consulta, para poder darnos cuenta si esta persona solamente tiene una desconfianza, si se está generando ya una desconfianza patológica, o si por ahí hay algún tipo de delirio, o tal vez alguna psicosis. Entonces te voy a hacer esas preguntas de este psicólogo y yo quiero que tú te respondas. Sencillamente, a ver, ¿en cuáles tú dices que sí? A ver, la primera pregunta que se plantea es, ¿te has dado cuenta si alguien ha intentado fastidiarte a propósito? A ver, ¿tú te has dado cuenta en algún momento si es que alguien está intentando fastidiarte a propósito? A ver, tienes que fundamentarlo. Si tú no lo llegas a fundamentar, es decir, si tú no tienes pruebas, por ahí nos está indicando que esa desconfianza se está alejando de lo normal. La segunda pregunta dice, ¿no? A veces nos relacionamos con personas que parecen tener envidia de nosotros. ¿Te ha sucedido alguna vez? A ver, responde sí o no. Ya, hasta ahí estamos hablando de una persona que desconfía. ¿Sí? En esta persona predomina la desconfianza, pero todavía no nos está hablando de una desconfianza patológica. La otra pregunta sería, ¿de qué cosas parece que podrían tenerte envidia esas personas? Responde en ese momento. A ver, si tú has contestado que si hay personas que te pueden tener envidia, ahora yo quiero que tú me digas, ¿de qué te pueden tener envidias? Si tú no puedes explicar, si tú no puedes fundamentar por qué te pueden envidiar, ya estamos hablando de un problema. No hay ninguna razón, pero estás experimentando un problema. En esa pregunta ya el problema se hace evidente. Vamos a la cuarta pregunta. A veces tenemos algunas habilidades que las otras personas no tienen. ¿Te pasa lo mismo? ¿Tú consideras que tienes habilidades que las otras personas no tienen? A ver, responde sí o no. Ahora, ¿tú puedes demostrar esas habilidades?
Ya, si tú crees que tienes esas habilidades pero no las puedes demostrar, hay un problema. Ya te estás alejando de esa realidad, de esa objetividad. Y aunque te suene extraño, nos dice la quinta pregunta, ¿alguna vez has sentido que tenías poderes especiales? A ver, ¿tú consideras que tienes el poder de la telepatía? ¿El poder de leer la mente? ¿Consideras eso? No estamos hablando de intuición, estamos hablando de poderes especiales, como la telepatía, el poder de leer la mente, de adivinar. A ver, si tú respondes sí, atención con esto, ya el problema es mayor. Esas preguntas se van a utilizar muchas veces en consulta para medir si es que esa persona está pasando de una desconfianza que le permite adaptarse y sobrevivir a una desconfianza patológica. Porque en muchos de los puntos estamos buscando si es que hay algún tipo de delirio, si es que hay algún tipo de alucinación. Ahora, las personas desconfiadas van a tener relaciones de pareja y algunas veces van a funcionar y otras no, y eso va a depender ¿de qué? De la combinación con posibles parejas, con parejas que por ahí puedan ser afines a ellos, pero también vamos a hablar de aquellas parejas, de aquellas personas que no pueden tener una relación con ellos. ¿Con qué tipo de personas, con qué estilos podrían relacionarse muy bien los desconfiados? Con las personas dependientes afectivas. Todo desconfiado va a tener una relación que va a durar con un dependiente afectivo. ¿Por qué? Porque el dependiente afectivo va a hacer cualquier cosa con tal de que la relación no se termine, porque el dependiente afectivo necesita apoyo, necesita cuidado, necesita protección. Entonces siempre se va a mantener en ese lugar, no va a amenazar con la traición. Entonces la persona desconfiada puede estar tranquila con un dependiente afectivo. También con los evitativos, porque recordemos que la persona evitativa no quiere involucrarse con los demás y si tiene pareja va a reducir su actividad, su campo de acción solamente con la pareja y con la familia. Entonces, esto le hace muy bien a las personas desconfiadas. También pueden hacer pareja, una buena pareja con los obsesivos compulsivos, porque los obsesivos compulsivos tratan de hacerlo todo bien. Tratan de tener todo en su lugar, de que todo esté en orden. ¿Con quiénes no pueden hacer buena pareja las personas desconfiadas? Con los pasivos agresivos. Porque el pasivo agresivo va a utilizar el sadismo, va a generar malestar de alguna u otra manera, sobre todo el pasivo agresivo que muy sutilmente va lastimando, que muy sutilmente va generando daño. Por ejemplo, va a desautorizar, va a hacer que desaparezcan cosas. De repente por ahí el pasivo agresivo, utilizando el sadismo, sabe que ese objeto, ese cuadro, ese florero, ese jarrón, le gustaba mucho a su pareja y lo va a romper y va a decir, ¡ay, se me cayó! Entonces, ¿qué va a pasar con la persona desconfiada? No va a sentirse cómodo con el pasivo agresivo porque lo desautoriza, porque desaparece de un momento a otro para generarle incomodidad, porque le niega información, o tal vez porque por ahí va rompiendo algunas cosas o tal vez la va escondiendo. No va a ser buena pareja con las personas que tienen ese estilo narcisista. ¿Ya? No pueden funcionar con una persona altamente egocéntrica, tampoco con los histriónicos, y mucho menos puede hacer buena pareja con las personas que tengan el estilo antisocial, es decir, personas con tendencia a ser psicópatas o sociópatas, porque todo aquel movimiento, recordemos que el antisocial va en contra de las normas por naturaleza. Entonces el desconfiado, inmediatamente al ver esta actividad, se va a alejar. Al principio, si es que se involucra rápidamente con una persona que rara vez lo hace, va a generar mucho malestar y estas relaciones no van a funcionar. Sencillamente
se terminan. Entonces, qué importante darnos cuenta cómo esta persona desconfiada, sí, puede llegar a tener relaciones de pareja, pero ¿cuándo puede hacerse mucho daño en las relaciones de pareja? Sobre todo cuando están con personas de conducta errática y altamente egocéntricas. Es que si tú has vivido en esta cultura, pues de que debemos confiar en todo, por supuesto que te vas a sentir mal, pero yo creo que el programa precisamente nos lleva a reconciliarnos con esta desconfianza sana, con esta desconfianza que nos ayuda a protegernos y a dejar de ser tan ingenuos, porque muchas veces por ingenuos las personas llegan a abusar de nosotros. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. Las malas experiencias deben llevarte a la precaución. Hasta ahí, a ser una persona que pueda prevenir, reducir los factores de riesgo, a observar bien qué es lo que pasa con las malas experiencias, qué es lo que ocurre. Te ha aproximado hacia una realidad que tú no puedes poner las manos al fuego por ninguna persona. Porque los seres humanos están sujetos al error. Entonces, las malas experiencias te han enseñado lo siguiente, que tienes que manejar un margen de desconfianza. Pero esas malas experiencias no te pueden llevar a formar una novela de aquello que estás viendo. Que tú necesitas corroborar las cosas una y otra vez, que necesitas prestar mucha atención. Pero esta desconfianza debes saberla manejar. Que esa desconfianza no te aísle de los demás. Desconfía, pero no demuestres esa desconfianza. ¿Por qué? Porque no hay persona perfecta en este mundo. La desconfianza debes utilizarla para protegerte, no para aislarte. Porque el día que tú te aísles, es el día que vas a caer en una crisis existencial. Porque no vas a aprender más de los demás. Y no te va a quedar otra cosa que estar dando vueltas y vueltas y vueltas en aquellos recuerdos dolorosos. Desconfío de mi pareja porque tiene conversaciones con mujeres que venden sus videos online. Si solo lo hacen por ese medio, es motivo, eso me hace una... No, eso no es una desconfianza patológica. Porque estamos hablando que la fidelidad es un pacto de exclusividad sexual y afectiva. Esa persona no está cumpliendo con ese pacto. Por supuesto que tienes que desconfiar. Entonces tienes que hablar con esa persona y decirle, no confío en ti porque estás faltando a ese pacto que nosotros tenemos. Y sería bueno que le preguntes si es que él se siente a gusto o no en la relación de pareja. Y si no se siente a gusto, si cree que ya no hay nada en esa relación de pareja, que sea muy sincero. Porque no te puede hacer perder el tiempo. Ni él tampoco puede perder el tiempo. No puedo confiar en ningún hombre. Escúchame lo siguiente. Los hombres, las personas, no tienen la culpa de que tú hayas querido invertir tantos años en una relación que de antemano tú sabías que no iba a funcionar. ¿No? Ahora, estás usando ese tipo de pensamiento, Rocío, para no asumir la responsabilidad frente a la mala decisión que tomaste. Y ese es el autoengaño de muchas personas que salen de este tipo de relaciones. Para no sufrir el impacto de reconocer que han tomado una mala decisión durante muchos años, entonces dicen, no voy a confiar en las demás personas. Ni el amor, ni las personas tienen la culpa de una mala decisión, ni de que hayas estado con una persona que no sabía qué es lo que quería en la vida. Reconcíliate contigo. Date permiso a perdonarte, date permiso a brindarte una oportunidad, pero también quítale
Quítale esa marca que has colocado a las personas de no confiar en ellas. Atención con esto. Vas a ir hacia la vida con una desconfianza racional, sana, pero no puedes estar culpando a las personas. Porque no es tu naturaleza. Escúchame, no es tu naturaleza estar sola. A ti te gusta tener pareja. A ti te gustaría tener un compañero de vida. No te cierres a esa oportunidad. Aprende lecciones. Eso sí, aprende de este error cometido. Aprende de la manipulación a la cual fuiste sometida con esta persona. Pero no culpes a los demás. Esto va para todos. Los padres desconfiados en exceso que tienen tendencia a sobreproteger a los hijos. ¿Tú sabes qué está pasando con tu hijo cuando tú lo sobreproteges? Tú lo estás metiendo en una celda, en una cárcel de oro. Pero tienes a tu hijo preso. Tienes a un hijo sin libertad. Eres tan buena, ojo, eres tan buena, pero extremadamente buena con tu hijo, porque eso es lo que tú le das a entender con tu sobreprotección, que tu hijo no se da permiso a expresar su tristeza ni su enojo por estar preso, por estar en una cárcel. ¿Y sabes qué va a pasar en la etapa adulta de tu hijo si es que tú no lo liberas de esa cárcel? Que tu hijo se va a buscar una relación de pareja donde experimente esa misma cárcel. ¿Sabes para qué? Para poder expresar su tristeza y su enojo. Esa tristeza y enojo que ha reprimido desde niño. Porque no te lo pudo decir a ti. Porque tú figurabas como la mamá que era extremadamente buena y por eso tenías que sobreprotegerlo. Estás criando a tu hijo en cautiverio. Tu hijo en esta cárcel, que es el cautiverio que muchos padres colocan a sus hijos, tal vez tu hijo crezca, sea saludable, sea fuerte y tenga mucho conocimiento, pero cuando salga a enfrentar la vida, no va a saber cómo protegerse. Que es lo mismo que sucede con los leones que están en el zoológico, criados en cautiverio. Leones fuertes que rugen, intimidan y les dan la comida a los trozos de carne, pero cuando los sacan de cautiverio, los lanzan a la selva, esos leones no sobreviven. Muchos de ellos se asustan incluso cuando pasa un pajarito. Debes entender lo siguiente, que ninguna persona en ese mundo puede obligarte a confiar. Es más, que tú no puedes confiar con los ojos cerrados porque eso sería tener fe. Y fe solamente tenemos en Dios. Para poder confiar en los demás, tú necesitas evidencia. Tú quieres confiar en el producto que te está vendiendo esa persona, necesitas evidencia. Necesitas que te haga una demostración. A ver, tú vas a comprar un automóvil y tú no vas a confiar porque el vendedor te dice que es un buen automóvil. No. Tiene que mostrarte evidencia. De repente por ahí te invita a dar una vuelta en el automóvil. Entonces, la desconfianza es necesaria. Confiar a ciegas te somete, te expone a un grave peligro. Cuando tu pareja te exija que confíes, tú tienes que exigirle evidencias para poder confiar en él. Y tienes que decir así, mira, yo puedo confiar en ti, no tengo ningún problema. Pero quiero que tú me digas por qué razones yo debería confiar en ti. ¿Qué haces tú para que yo confíe en ti? Porque un matrimonio, firmar un contrato, señores, no es prueba de nada. Y lo he dicho muchas veces. El matrimonio no va a solucionar nada. Si tú llegas al matrimonio con problemas, los problemas van a continuar. Si esa persona te traicionaba, el matrimonio no va a cambiar esa persona. Esa persona te va a seguir traicionando. Entonces, tú no puedes pecar de ingenuo. Es preferible que desconfíes de manera sana, de manera racional, y decir un no, poner un alto, cuando alguien te exija a que confíes a ciegas. Ahora,
este tema de que debemos tener muchos amigos y confiar en todos. La mayor cantidad de personas en tu vida van a ser conocidos, van a ser compañeros de trabajo, van a ser compañeros de estudio. Pero los amigos son contados, los amigos son pocos y los amigos se llegan a conocer en esos momentos difíciles, en esos momentos donde realmente tú necesitas que alguien te guarde un secreto, cuando tú realmente necesitas un apoyo, ahí llegas a conocer a los amigos. Por lo tanto, tú no puedes confiar en todo el mundo. Cuando esas amistades te hayan demostrado que realmente hay evidencia para que tú confíes en ellos, perfecto, son tus amigos. Pero lo contrario, solamente son conocidos, puedes compartir momentos de recreación con ellos, momentos divertidos, sí, pero no tu intimidad. Ahora, dentro de estos conocidos, y eso es muy importante saberlo, muchos de tus conocidos van a estar a tu lado solamente porque se divierten contigo, otros van a estar a tu lado porque necesitan algo de ti, y hay otros que lamentablemente en algún momento te van a traicionar utilizando todo lo que tú les has contado. Y también hay otros que en algún momento te van a olvidar porque nunca fuiste muy importante para ellos. Entonces, hay que ir con mucho cuidado por la vida. Hay que ser bondadosos, hay que ser educados, hay que ser personas que tengan la capacidad de socializar, pero siempre con una ligera desconfianza. Porque vas a confiar solamente cuando te den esos detalles, esas muestras. Ahora, ¿se puede tratar esta desconfianza patológica? ¿Hay algún tipo de tratamiento para esas personas que ya salen de esa sana desconfianza y por ahí están desarrollando una patología? Sí, claro que hay tratamiento, y este tratamiento está basado, uno, en mejorar y recuperar la relación con los demás, en mejorar la relación que tienen, mejorar la comunicación. Ahora, este tratamiento para manejar esta desconfianza patológica que ya hemos visto, algunos trastornos vinculados, el psicólogo que trate este tema debe tener muchas habilidades para ganarse la confianza del paciente. Debe ser un psicólogo que esté preparado para este tipo de casos. Por ejemplo, en el trastorno de la personalidad esquizotípica, esa persona que cree en esos maleficios, en la brujería, el psicólogo debe manejar cierto tipo de información, debe tener una mente muy amplia, debe tener conocimiento de diferentes creencias, incluso espirituales, para poder ir de la mano con este paciente. Para los que tienen paranoia, el psicólogo debe tener mucho cuidado y ganarse la confianza. ¿Por qué? Porque cuando ingresa a consulta, esta persona todo lo observa y piensa que por ahí le pueden estar grabando. Entonces el psicólogo, si percibe por ahí que esa persona está mirando a las esquinas, debe preguntarle, ¿observas algo? ¿Piensas que hay algo por ahí? Y debe mostrarle su consultorio. Tiene que ganarse la confianza. Y sobre todo tener una mente muy amplia, una estrategia que se utiliza mucho, es convalidar las emociones. Si se siente preocupado, entiendo que estés preocupado, yo también me sentiría un tanto preocupado en un lugar con una persona desconocida. Pero bueno, soy tu psicólogo y vamos a irnos conociendo poco a poco. Es necesario eso. Ahora, ¿qué se va a trabajar en terapia? Sobre todo el control de la ansiedad. Esos pensamientos catastróficos, esas preocupaciones que tiene la persona con esa desconfianza patológica. El manejo del estrés ante las críticas. Hay que enseñarle a esta persona a manejar el estrés. La persona debe entender que hay un estrés natural, pero hay que enseñarle también a relajarse y a no generar toda una novela, todo un pensamiento catastrófico. En terapia, también hay que enseñarle a esta persona a que busque pruebas objetivas para que pueda evaluar sus pensamientos. Ok, este paciente dice, yo pienso, yo creo tal cosa.
Y el psicólogo le va a invitar ¿a qué? A que busque pruebas objetivas, para que evalúe, para que contraste con estas pruebas sus creencias. También en terapia hay que dotarlo de muchas habilidades sociales, porque la persona con una desconfianza patológica es una persona que en el tiempo ha ido dañando sus relaciones sociales. Entonces hay que enseñarle sobre todo respuestas asertivas, hay que enseñarle a no sacar conclusiones apresuradas, pero también a que pueda plantearse una solución y no dramatizar la amenaza que puede existir en ese momento. ¿Los medicamentos funcionan? En algunos casos, escúcheme bien, los medicamentos ayudan, pero no en todos va a tener el mismo efecto. Se utilizan mucho los antipsicóticos. Hoy en día hay muchos medicamentos, pero sobre todo en este tipo de casos es la intervención psicológica la que va a ayudar mucho al paciente. Entonces, mis queridos amigos, debemos reflexionar lo siguiente, que la desconfianza nos va a ayudar a protegernos. La desconfianza también va a hacer que tengamos cierta ventaja sobre los demás. Las personas desconfiadas de manera sana son personas muy detallistas, son personas con tendencia a hacer las cosas bien. ¿Puedes confiar en una persona desconfiada? Sí, siempre y cuando esa desconfianza esté fundamentada, siempre y cuando tú te des cuenta que esa desconfianza que tiene aquella persona solamente tiene la tendencia a protegerlo, a cuidarse. Son buenos guías, son personas, incluso pueden ser buenos jefes. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. Hay un mecanismo de supervivencia que utilizan los seres vivos, que es el camuflaje. Tú puedes desconfiar, tú puedes encontrar por ahí evidencia de que esas personas tal vez no son sinceras. Pero si te toca trabajar con esas personas, cuídate, pero no lo demuestres. No demuestres que tú te has dado cuenta de esa conducta. ¿Por qué? Porque si todos tienen esa filosofía de vida, si todo estás viviendo o estás trabajando en un lugar donde todos por ahí están con el chisme, si tú eres muy diferente, te van a aplicar esa ley del cuerpo extraño. Vas a ser la enemiga de todos. Por eso una frase muy antigua dice, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. No vas a ser igual que ellos, pero tienes que camuflarte. Tienes que aparentar si es que quieres sobrevivir. Ahora, si es tu casa, si es un espacio donde tú tienes el control, un espacio que te pertenece, por supuesto. Tú puedes reclamar y puedes decir las cosas tal y como son. Tienes que aprender a protegerte. Desconfiar no es generar malestar. Desconfiar no es someterte al rechazo de los demás. Hay que ser astutos, señores. ¿Bien? Eso es muy importante y espero que ustedes me hayan entendido. Desconfías de tu pareja porque él te contó que te fue infiel con su primer compromiso. Ahora, Miriam, te pregunto lo siguiente. Si él te contó eso antes de casarte, entonces aquí más bien mi pregunta sería, ¿y tú por qué te casaste con una persona en la cual no confías? Esa parte deberías revisar en ti. Ahora, esa persona te ha contado parte de su vida porque confía en ti. Si esta persona no comete el mismo error, si esta persona tiene una recta conducta, se comporta bien, es una pareja responsable,
elimina esa desconfianza excesiva. Quédate con una desconfianza racional, pero no estés mortificando a esta persona todo el tiempo celando, porque vas a terminar destruyendo tu relación de pareja. Queridos amigos, a manera de conclusión, debemos recordar lo siguiente. No debemos satanizar las patologías, no debemos satanizar a aquellas personas que desconfían. Porque satanizar a aquella persona que tiene algún problema puede privarlo de asistir a algún tipo de tratamiento. Es importante que tengamos una visión humana ante los demás, que más allá de criticar, más allá de las burlas, entendamos que las patologías generan mucho malestar en la persona que lo sufre, pero también en su entorno, y que la crítica, que las burlas, no ayudan de nada. Si queremos una mejor sociedad, debemos ser mejores personas. Debemos, sobre todo, ser personas civilizadas, personas que respeten las leyes y personas que se detengan, personas que puedan poner un alto al abuso. Qué importante lo que hemos entendido esta noche, la infancia, esa infancia que debe ser protegida por los adultos, esos niños que deben tener unos buenos cuidadores, porque la desconfianza patológica se inicia precisamente en esos hogares donde hay padres altamente egocéntricos, esos padres que aniquilan la niñez de sus hijos, exigiéndoles que sean perfectos. Esos niños que han vivido durante tanto tiempo en el maltrato, siendo testigos incluso de los golpes que entre los padres se daban, son niños que van a generar en su etapa adulta una desconfianza patológica. Si tú tienes hijos, procura revisar el cuidado que les estás dando. Todo niño tiene derecho a crecer en libertad, a crecer sanamente. Tú tienes que cuidarlos, tienes que protegerlos, pero también entiende lo siguiente, que los niños a través de sus errores van aprendiendo a hacer las cosas bien. Nosotros no traemos robots al mundo, los seres humanos traemos seres humanos al mundo, traemos niños, y todo ser humano tiene un proceso para poder aprender a hacer las cosas. ¿Sí? Si tú deseas que tus hijos sean ciudadanos de bien, tú tienes que dar el ejemplo. Deja de estar exigiendo que tus hijos sean perfectos, porque lo único que vas a hacer es que tus hijos se frustren ante su propia vida. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta noche tan bonita. Gracias a nombre de todos mis colegas por ayudarme a compartir la cultura psicológica. Se les quiere muchísimo. ¿Y qué vamos a hacer? Como todos los jueves que hacemos estas transmisiones, vamos a darnos ese abrazote grande, inmenso, desde el alma. Un besote grande también para todos ustedes. Antes de dormir, una oración, por favor, se me cuidan, descansen y el día de mañana tienen que conquistarlo, hacerlo mejor. No la perfección, pero hacerlo mejor, sobre todo hacer las cosas con mucho amor. Se les quiere muchísimo, nos vemos la próxima semana. Abrazos y besos para todos sin excepción. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda.